sobre lo que aconteció hace 50 años en este lugar que hoy en día es la colonia que lleva por nombre Rubén Jaramillo. A continuación nos van a acompañar en la mesa tres personas que fueron participantes dentro de la experiencia de la colonia proletaria Rubén Jaramillo, que nos darán su testimonio y nos platicarán sobre lo que ellos vivieron y cómo es que sintieron todo ese proceso de hace 50 años. Y asimismo, en esta mesa tenemos la participación muy generosa de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, que es un amigo, compañero de nosotros, muchas personas que están aquí lo conocen. Él es sociólogo, doctor en desarrollo rural, ¿verdad? Si no mal lo recuerdo, de la UAM Xochimilco. Él es especialista en temas sobre la memoria, trabajo comunitario, y es una persona muy vinculada con las luchas sociales y con la historia en general de Morelos de la segunda mitad del siglo XX. Y por lo tanto, pues él va a estar apoyando en esta mesa como moderador y también como participante para reflexionar acerca, o sobre, mejor dicho, los testimonios que vamos a escuchar. Entonces les voy a ceder la palabra y pues vamos a poner todos atención. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación, a Ricardo por confiar en nosotros para dar algunas palabras, para moderar esta mesa, pero principalmente a ustedes por su presencia. En primer lugar, de hecho así aparece en la invitación, esa es una mesa sobre la memoria y tenemos aquí a tres personas que participaron activamente en el proceso de fundación de la colonia Rubén Jaramillo. Pero ojo, la memoria es importante no solamente para estas personas, para todos. Es decir, la memoria es la que nos constituye como personas y como colectividad. Es decir, nuestra memoria individual, nuestros cumpleaños, cuando salimos de la escuela, son parte fundamental de nosotros. El primer beso, el primer amor, el desamor. Por aquí debe haber alguien que está sufriendo mal de amores y está tomando mezcal, ¿no? Todo eso forma nuestro ser y nuestra personalidad, pero también a nivel colectivo es importante la memoria. En Morelos la memoria es fundamental y ya lo decía el corrido que cantó hace rato y que seguramente repetirá Arturo Torres el Churro. Aquí en Morelos se recuerda a Agustín Lorenzo, el bandido que luchó contra los españoles, se recuerda a Emiliano Zapata, a Rubén Jaramillo, y no es casual que la colonia se llame Rubén Jaramillo. Se recuerda en estos momentos al Güero Medrano, pero se recuerda también a los abuelos que lucharon junto a Emiliano Zapata, junto a Rubén Jaramillo. Esa gente que no tiene ese nombre tan famoso, pero que fue el que hizo la revolución, porque Zapata no hizo solo la revolución, ¿no? Es un acto, es una épica colectiva. Así como la colonia sí tiene un papel importante el Güero Medrano, pero sin la gente, sin la participación de la gente, no hubiera sido posible la fundación y la experiencia de la colonia Rubén Jaramillo, ¿no? Entonces la memoria es fundamental y la memoria es algo que debemos de conservar, cultivar, y un evento como ese es importante. ¿Pero para qué? Para lo que estamos haciendo, comunidad. ¿Cómo? Cantando, conviviendo, conbebiendo, salud, un mezcalito. El mezcal es un ejemplo de la tradición. Es decir, ahorita se ha puesto de moda, pero el mezcal se ha transmitido su forma de producción de generación en generación. Y por eso hay toda una sabiduría en el mezcal, ¿sí? Entonces, tomar mezcal para los pueblos de Oaxaca, Guerrero, Puebla, es estar en comunidad. Hacer comunidad es fundamental porque es lo que nos da un sentido de vida.
nos da un acompañamiento. Por ejemplo, cuando muere alguien, la comunidad acompaña a los deudos. Lleva café, lleva pan en el novenario y está acompañando a los deudos. Entonces la memoria es fundamental. Antes de dar la palabra a los compañeros que me acompañan aquí en la mesa, me pidieron que explicara por qué proletaria. Primero, lo más rápidamente, ¿por qué Rubén Jaramillo? Rubén Jaramillo luchó en las filas del Ejército Libertador del Sur. Era muy joven cuando se incorporó a las fuerzas zapatistas. Y después, cuando llegó esta paz en donde, como me decían algunos viejos, según consiguió la tierra, pero no la libertad. Porque la libertad es la autonomía, es que no te gobierne nadie, ningún presidente, ningún caudillo, ningún partido, sino que los pueblos se autogestionen a sí mismos. Y por eso luchó Zapata y por eso luchó Jaramillo. Jaramillo fue asesinado bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, ¿sí? Y por eso, en mayo de 1962, y por eso, 11 años después, se le va a poner en memoria de que luchó, porque la sociedad cooperativa Emiliano Zapata, el ingenio Zacatepec, realmente fuera de los obreros y de los campesinos, y no de la burocracia. Luchó porque hubiera democracia, una democracia real, y por eso fue asesinado. Y por eso, 11 años después, se le va a poner a esta colonia Rubén Jaramillo. ¿Y por qué proletaria? Quizás nos expliquen más los compañeros, porque había la idea en esa época, y creo que sigue siendo válida, de que la clase proletaria era la que tomaría el poder y la que constituiría una nueva sociedad, no un caudillo, no un presidente, la clase. Y en ese sentido hay que recordar que en 1966 se fundó CIVAC, Ciudad Industrial Valle de Cuernavaca, y que atrajo a miles de personas de Guerrero. Aquí en la colonia hay mucha gente de Guerrero para trabajar en la industria, y que entraron algunos a trabajar a las industrias como Nissan, pero muchos otros se quedaron en la aspiración, y que vivían en vecindades en el centro de Cuernavaca, y que cuando los convoca Florencio Medrano a tomar tierras para tener una vivienda digna, la gente respondió. Y entonces muchos de los que vivieron aquí eran obreros, proletarios de CIVAC y de otras fábricas como el ingenio, como las cerámicas y demás, ¿no? Bueno, eso es muy breve, es más complejo, pero bueno. Entonces vamos a dar la palabra a quienes me acompañan aquí en la mesa. En primer lugar, al hermano del güero Medrano, Florencio Medrano, al señor Pedro Medrano, que además ha tenido un papel importante en los últimos años aquí en la colonia, impulsando eventos como este para preservar la memoria a través del canto, a través de la música, que eso es fundamental. La música y el canto nos hacen comunidad. Entonces le cedo la palabra al señor Pedro Medrano. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Primeramente quiero decirles que estamos trabajando muy duro para un proyecto que tenemos en manos, y quiero que los presentes les demos un gran aplauso a unas personas que vienen de México, que son de la búsqueda de la búsqueda de desaparecidos, porque estamos trabajando sobre el tema de recuperación de mis hermanos.
porque si ustedes saben muy bien, los que fueron fundadores, mi hermano primo murió en el enfrentamiento que tuvimos en Tepecuacuilco y desde entonces no nos lo entregaron. Y Florencio tenemos entendido que falleció y que murió en Oaxaca, pero tampoco lo hemos recuperado. Entonces, a través de algunas gestiones que hemos hecho, nos hemos acercado a estas personas y yo quiero que les demos un aplauso grande porque es la primera vez que alguien se preocupa por recuperar los cuerpos de mis hermanos. Hace un ratito también vino a visitarnos un enviado del señor Encinas, que es el subsecretario de Gobernación. Estuvo aquí también con nosotros y vino aquí para conocer la área y estuvo platicando con sus compañeros porque son compañeros también de trabajo y yo por lo consiguiente estoy bien orgulloso de las gentes que me están apoyando como mi tocayo Pedro Arteaga, que está aquí, que me ayuda con papeleo, me ayuda con consejos y bueno, pues hacemos ahí la pareja. Así es que, pues de la historia, pues ustedes ya saben, los que yo son fundadores o hijos de fundadores, pues ya saben la historia, cómo entramos, cómo vivimos y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Pero para mí era muy importante darles a saber que futuramente tendremos, si Dios nos da licencia y los señores nos ayudan, tendremos por aquí el cuerpo de mis hermanos. Vamos a hacer todo lo posible por tenerlos aquí porque eso es muy importante para nuestra colonia. Y yo antes de que estire la pata, quiero dejar eso bien establecido, que mis hermanos regresen a donde deben de estar, que es en el Panteón de la Rubén Jaramillo. ¿Sí? Entonces que pues es toda mi participación. Yo les agradezco la venida y aquí mis compañeros les van a decir sus experiencias de las vivencias en la Rubén Jaramillo. Muchas gracias, les agradezco. Bueno, en esos años, de los años 70, hubo una fuerte disputa por la tierra a nivel nacional. Pero no solamente era la tierra, sino era en esas nuevas comunidades, en esas nuevas colonias, construir una nueva sociedad. En ese sentido era importante la educación. En el campamento 2 de octubre, por ejemplo, en el campamento el campamento 2 de octubre en la Ciudad de México, el campamento Tierra y Libertad en Monterrey, entre muchos otros. Y en ese sentido era importante la educación, es decir, una educación liberadora, como lo plantea Freire, ¿no? Una educación que generara conciencia entre la población, ¿no? Se crea, por ejemplo, la normal rural en la Ciudad de México, la normal popular Rubén Jaramillo. Un año después de la Rubén Jaramillo se funda la normal rural en Amilcingo. Entonces, la búsqueda de un proyecto educativo alternativo va a ser importante, obviamente, aquí en la colonia proletaria Rubén Jaramillo. Y en ese sentido, tuvo un papel importante el profesor Etelberto Benítez, que fue encargado de la Comisión de Educación aquí en la colonia proletaria Rubén Jaramillo, y es el que nos comparte enseguida su palabra. Ya está prendido esto porque no sé cómo se maneja. Bueno, como lo dijo el compañero, yo soy el profesor Etelberto Benítez y llegué aquí por invitación de uno de mis alumnos. Yo en ese tiempo ya era maestro de matemáticas y en ese tiempo la labor del maestro de matemáticas era llenar el pizarrón de números, de problemas y que los niños los resolvieran. Pero yo como que no estaba muy de acuerdo con eso y a mis alumnos les ponía siempre problemas
relacionados con la sociedad. Por ejemplo, para hacer una resta no les ponía 25 menos 12. Siempre les decía, a ver, ¿cuánto gana un político en la Cámara de Diputados o en el gobierno del Estado? Pues tanto. ¿Y cuánto gana un peón de albañil? Pues tanto. Entonces hagan la cuenta de la diferencia. En ese sentido eran las clases de matemáticas en mi escuela. Y entre mis alumnos había uno que se llamaba Severiano Fernández, ya murió desafortunadamente, y escuchándome me dijo, maestro, nosotros acabamos de invadir una tierra y necesitamos gente como usted, ¿nos puede acompañar? No, me dijo 2 veces, y inmediatamente al otro día me presentó con el Güero Medrano, y al presentarme con él, le dije cómo me llamaba, cuál era mi profesión. Inmediatamente me dijo, tú te vas a hacer cargo de la educación. Ah, sí, muy bien, nomás que ¿dónde está la escuela y dónde están los niños? No, pues no hay escuela aquí, los niños mañana los vas a ver. Y sí, efectivamente, al otro día ya había un montón de chamaquitos, mugrositos, panzoncitos, moquientos, flaquitos. ¿Y la escuela? No, pues no hay. Y en la casona donde despachaba el comité de lucha había árboles, unas parotas, había unas construcciones como bungalows, que eran como 3 o 4 cuartitos, y ahí nos acomodamos en las primeras lecciones para los niños. Así empezó la primera escuela aquí en la colonia Rubén Jaramillo. No había asientos, los niños se sentaban en piedras, en botes o parados porque no había nada. Pero no éramos suficientes. Mis compañeros que empezamos a trabajar en esa escuela, que era el profesor Aurelio Boyaz, ustedes ya lo han de conocer, otro compañero que se llama Máximo Ríos, también habita por aquí, no lo he encontrado últimamente. La compañera Margarita Meléndez, que vive en Acatlipa. Éramos como 4 o 5 ya los maestros, se puede decir, con estudios formales. Pero la gran sorpresa fue que al pasar los días ya no alcanzábamos a atender a tanto niño, porque estaba llegando y llegando gente, mucha gente y muchos niños, y no había escuela. Y los que podían se iban a Temisco, se iban a Catlipa. No había autobuses, se iban caminando. Y pronto se saturaron esas escuelas. Y entonces empezaron a incrementar el número de alumnos aquí en la colonia. De modo que ya no éramos suficientes. ¿Qué pasó entonces? En ese tiempo ya había llegado aquí un compañero de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque tuvimos mucho apoyo de la universidad. No solamente vinieron maestros, vinieron doctores, ingenieros, arquitectos, médicos, de todas las profesiones, a apoyar al comité de lucha. Y entre ellos vino un compañero que se llama Héctor Percastegui, que había salido también de la Universidad Nacional, y con la especialidad de Filosofía y Letras, y él sí sabía cómo hacerle, tenía como más visión, porque yo, como eran mis primeros años de trabajo, no tenía idea cómo tenía que hacer el cambio en el aspecto educativo. Sentía que teníamos que cambiar, que no teníamos que ser igual que los demás compañeros maestros que trabajan sus 8 horas y se van a casa o a otro trabajo. Nosotros teníamos que estar aquí trabajando en la mañana y en la tarde haciendo otra cosa, porque la educación no se reducía nada más a los alumnos. Había que educar también a los ciudadanos, al pueblo en general, porque por ejemplo teníamos el problema de que había guardias en las entradas, en Los Pinos, acá en la Nopalera. Todas las entradas había postas para que no nos sorprendiera el gobierno, pero también ahí había abusos, había que educar a los mismos compañeros.
porque por ejemplo había muchas veces que llegaba gente ya de noche, tomaba taxi y ya no lo dejaban pasar al taxista, o bien le cobraban para que dejara un poquito de dinero, y todas esas cosas había que corregirlas. Entonces no nomás educábamos a los niños, también a los padres de familia, el comportamiento de los padres dentro de la misma colonia. Todos nos llamábamos compañeros, y entonces todo ese trabajo estaba recayendo entre nosotros, pero ya no alcanzábamos a atender a tantos niños. El profesor Percastegui, que tenía más visión de eso, dijo: no, vamos a ser maestros de aquí mismo de la colonia. Vamos a convocar a los jóvenes que ya terminaron la secundaria, y les vamos a dar clases para que sean maestros. Y empezamos a formar una escuela normal para que los jóvenes que ya tenían secundaria les dábamos su grupito, pero en la tarde se iban a estudiar con nosotros. Yo ya era maestro de matemáticas de la normal superior, yo les daba matemáticas, pero los de México les daban otras materias, didáctica, por ejemplo. De eso yo no sabía mucho. Y así fuimos fundando una pequeña normal. Pero teníamos otro problema: ¿quién iba a respaldar con documentos a esos estudiantes? Yo ya tenía, si no mi título, pero tenía mi certificado, pero los que iban a estudiar, ¿cómo le harían? Entonces, nuevamente me repito al profesor Percastegui, que tenía mucha visión y muchos contactos en México, en donde quiera, no sé cómo le hacía. Y entonces se hizo una solicitud al rector de la Universidad del Estado de Guerrero, que se llamaba Rosalío Fuentes Reza, para que él nos inscribiera a nuestros muchachos de la normal, y la Universidad de Guerrero nos extendiera un documento para que fuera válido. Y así ya estábamos resolviendo el problema de la educación, pero eran tan rápidos los cambios que no alcanzamos a hacer muchas cosas. El otro problema era cómo íbamos a documentar, con qué validez le íbamos a dar documento a los niños que estudiaban la primaria, porque aquí teníamos los maestros y todo, pero no teníamos reconocimiento oficial, porque éramos un pueblo apestado, un pueblo que no nos querían. Sin embargo, la fuerza del Comité de Lucha empezó otra vez a hacer trámites ante el gobierno del estado para que nuestra escuela fuera reconocida. Ya no logramos hacerlo porque estuvimos solamente 6 meses, pero en ese corto tiempo, y por la exigencia y la presión del Comité de Lucha, sí vino el gobierno del estado con todas sus secretarías a ver qué problemas había y cómo nos podía ayudar. Y nos dijo: no hay problema, les vamos a mandar maestros ya titulados para que se hagan cargo de la educación, y a los niños les vamos a reconocer sus estudios. Y otra vez el Comité de Lucha: no, aquí no se va a hacer así las cosas. Los maestros ya los tenemos aquí, y son mejores a los que ustedes tienen, que trabajan nada más 8 horas. Ellos están aquí de mañana, de tarde y de noche. Entonces, no nos paguen, no nos manden maestros, mándenos el dinero y nosotros le pagamos a los maestros. Y en esas pláticas estábamos, así era más o menos el aspecto de la educación. No alcanzamos a hacer eso, pues, no nos dio tiempo, pero ese era el camino. Entonces, ya después teníamos esas cuestiones, pues ya empezamos dentro del mismo grupo de maestros a nosotros mismos autoeducarnos. ¿Qué problemas tenían los niños? Había niños que venían sin desayunar, unos descalzos, lombricientos, y ahí se desprende otro problema: cómo alimentar a los niños para que pues por lo menos tengan una alimentación un poquito más sana y puedan aprender mejor.
Y entonces ahí empezamos a sembrar soya. La idea era alimentar o enriquecer su comida con soya, y sembramos acá donde ahora es la secundaria y donde es la primaria Valentín Gómez Farías, en la otra parte del extremo, pero tampoco nos dio tiempo cosechar porque nos cayó el gobierno de repente. Y así como eso, también surgió la necesidad de comprar un molino de nixtamal, porque era un problema también para alimentar a los niños, y no solamente los niños, toda la población. No había tortillerías, no había luz. Entonces, un compañero de Sosocotla se prestó o nos prestó su firma para comprar un molino de nixtamal, y ya empezamos a hacer tortillas y pensamos echarle ahí harina de soya para que si comían tortilla con frijoles, pues estuviera más o menos alimentado. Y así se iban apareciendo muchos otros problemas. El problema del transporte, por ejemplo. Ya entraban unos carros, parece que eran los chocolates, no me acuerdo, pero no tenían dinero los niños para transportar, los que vivían en la nopalera para venir. Entonces, otra vez el comité de lucha organizado y le exigió a los transportistas que llevaran a los niños sin cobrar. ¿Quería decir algo? Sí, me permite un momento nada más. Todo lo que está diciendo. Micrófono. Yo lo nadie nos va a platicar. Yo no digo aquí señor, todo yo lo viví, lo sufrí. No me van a comentar de cómo se fundó aquí y le doy gracias aquí a mi tocayo Pedro Majano, que no ha habido un ayudante, así lo digo, aquí en el micrófono. Nunca he visto eso que veí, que hizo, no solo con la ayuda de, pero no robó. Así, entonces, de aquí en adelante, y le parezca, a quien no le parezca, yo estoy con ustedes. Gracias. ¡Bravo! Bueno, agradecemos la participación de este compañero. Qué bueno que todavía hay testigos de aquella lucha que llevamos a cabo. Bueno, entonces, continuando con esa situación, como nuestras acciones en general de toda la colonia no eran bien vistas por el gobierno, siempre estuvo en contra de nosotros, y llegó el momento en que el gobierno pues invadió. Nos llegó el 28 de septiembre y nos tomó la colonia militarmente. Muchos compañeros les dio tiempo huir. Yo no pude y ni quise huir porque yo sentía que no estaba haciendo mal. Pero yo me esperé, yo oí ruidos en la noche y salí, pero ya cuando salí, luego los soldados me apresaron y me llevaron a donde ahora es la escuela primaria. Ahí era la casa del comité de lucha, era una casona vieja que había de antes. Entonces el gobierno, los que pudo, nos apresaron y nos llevaron. En ese tiempo yo no sabía dónde nos llevaron, porque nos vendaron de los ojos, nos aventaron a los camiones de carga del que ellos mismos traían y nos llevaron.
Ya después supe que nos llevaron a México al campo militar número 1 y allá nos tuvieron encerrados y nos querían hacer responsables, como que nosotros éramos parte de la de los compañeros de Lucio Cabañas, de los guerrilleros de Lucio Cabañas. Y para eso, pues, sacarnos la verdad, pues nos torturaban, nos golpeaban y muchas cosas que nos hacían, ¿no? Afortunadamente, había mucha gente que nos apoyaba, no solamente aquí en la colonia, porque al saber que nos habían llevado todos o la mayoría de los colones, cada vez que venía una autoridad o ahí que ya se había quedado el ejército, reclamaban que los maestros que se había llevado el ejército que los regresaran. También nos ayudó mucho y mucho apoyo que en ese tiempo teníamos aunque a distancia, del obispo don Sergio Méndez Arceo, que en paz descanse. Él era en ese tiempo una persona muy influyente, y como entre los estudiantes iban estudiantes de la Universidad Nacional, los mejores abogados de la Universidad Nacional también se asociaron para que pudiéramos salir, porque ya de plano nosotros estábamos desaparecidos, no aparecíamos ni en una juzgado, ni en ninguna autoridad, no había razón de nada en ninguna parte. Una pregunta ahora. ¿Quién era en esa época que nos habla? En esa época que nos habla, nomás quisiera saber quién era el gobernador y el presidente de la República, porque pues, no queriendo tenían que ver en el asunto, ¿no? Sí. Y sí. tal vez hasta el presidente aquí de Temisco. Sí, de aquí de Temisco no me acuerdo, pero el gobernador sí me acuerdo porque era un ratota de esos del PRI. Él era, se apellidaba Rivera Crespo. Y él era precisamente el que se estaba apropiando de estos terrenos. Por eso él hizo todo lo posible para que nos echaran fuera. Primero, él quiso hacerlo por su propia cuenta y nos mandaba policías y nos mandaba personal para corrernos y asustarnos, pero la gente ya estaba organizada y entonces había momentos que venían, por ejemplo, los de la judicial, Yo lo conozco. y la misma gente del pueblo se amotinaba, echaban un cohete donde empezaba el problema, inmediatamente se juntaba la gente. Y hubo algunas veces que los mismos policías judiciales se iban desarmados por el mismo pueblo, no por nosotros. Y ese gobernador, Rivera Crespo, no pudo quedarse por los terrenos. Él luchó hasta el último momento para quedarse con él, pero no pudo. No sé cómo le hizo para que el gobierno federal le hiciera caso y le apoyaran con el ejército. Pero ese era la situación en aquellos tiempos. Entonces, como no tuvimos mucho tiempo en el campo militar detenidos, pero sí la experiencia no se la deseo a nadie, porque es un cuartito nomás donde cabía un camastro de fierro y una cobijita, y eso era todo. No había baño, no había nada. Nos llevaban la comida y nos la aventaban por debajo de la puerta, porque ya apestábamos nosotros mismos, porque no nos bañábamos. Para ir al baño pues nos llevaban un bote de chiles o eso, y nosotros mismos la tirábamos. Entonces una situación muy tremenda, porque la mente se siente feo. Entonces para no estar sufriendo eso, en mi mente yo resolvía ecuaciones. Como era matemático, yo resolvía ecuaciones mentalmente lo que podía. La cosa era estar ocupado mentalmente, porque si no sentía que tronaba. Entonces, pero hubo un día, no sé quién, yo creo que fue Pedro, no sé quién, nos vigilaban soldados castigados también por los mismos soldados de ahí.
y eso nos cuidaban y nos dejaban salir de uno por uno. Nunca nos veíamos, no sabíamos quién estábamos ahí. Sabíamos que éramos de la Rubén Jaramillo porque había una canción que se llama Madres Latinas, que cantaba un cantante, José de Molina. ajá, José de Molina, y esa casi era un himno para la colonia, que decía que a parir madres latinas, a parir más guerrilleros, ellos sembrarán jardines donde había basurero. Y esa canción la cantamos y ya sabíamos que éramos compañeros. Y en una ocasión mi sorpresa fue que oí ruido y los mismos soldados nos abrieron, y grande fue mi sorpresa que allí encontramos a Pedro, encontré a Irene, una que estaba encargada de la enfermería, estaba un compañero que se llama Leo Vigildo, que nos había dado su parcela, que es donde inicia la Lázaro Cárdenas, que después no se la valieron porque también invadimos una parte, pero después el gobierno la recuperó. Entonces ahí, más o menos, agarramos un poquito de valor, aunque muchos lloramos y no sabíamos si íbamos a salir o no. Pero esa fue una experiencia tremenda de los que estábamos ahí. Al poco tiempo, por la influencia de quien haya sido, salimos. Y aquí estamos, vivitos y coleando, para dar testimonio de cómo se fundó esta colonia, y todos los que viven aquí de manera directa o indirecta, se debe al valor y al esfuerzo de la familia Medrano Mederos y muchos compañeros. Es todo, compañeros. ¿Quiere hablar, señor? Maestro, muchas gracias por esos testimonios. Yo le quisiera preguntar, por favor, si nos puede decir usted, para usted, ¿qué es un guerrillero? ¿Qué ayuda qué, perdón? ¿Qué es un guerrillero? ¿Qué es? Es eso. Y si valió la pena, y de acuerdo a como usted mira ahorita los barrios de la Rubén Jaramillo, si la gente sabe de la lucha, esta lucha heroica de Florencio y de todos ustedes. Primero, ¿qué es un guerrillero? Sí, con mucho gusto. Miren, lo que es un guerrillero, se lo voy a decir en palabras del compañero Che Guevara. Él decía que el guerrillero es el escalón más alto de la especie humana, porque da todo, incluso su vida, por los demás. Y una persona que se dedica o que está convencido, más que dedicarse, convencido de que va a luchar por el bien de los demás hasta dar su vida, entonces es algo loable, algo que difícilmente se ve en las personas. Ya no me acuerdo qué otra cosa me preguntó. ¿De los barrios? No, ¿qué es guerrillero? Sí, los barrios no los hicimos nosotros. Nosotros hicimos secciones donde había delegados, pero eso les puede decir más mi compañero. Nosotros no quisimos hacer barrios porque el barrio es un concepto para que la gente de un barrio con otro se empiecen a pelear, se empiecen a disgustar y no haya unidad para que el pueblo pueda progresar. Por eso no quisimos llamarle barrio. Eso los trajo Coret después, cuando ya entró el gobierno. Pero esas son, entonces no sé si esté contestada la pregunta. Bueno, habrá una segunda ronda y demás. Bueno, pues muchas gracias, profesor, por su testimonio. Bueno, algo que entendí de la pregunta es si la gente sabe la historia de la colonia, ¿no? Yo creo que eso es importante y por eso son importantes estos eventos que se han hecho cada año y que se seguirán haciendo para preservar la memoria, ¿sí? Eso es muy importante, preservar la memoria.
a través de actos, a través de libros como el que se armó con la editorial La Cartonera, a través de investigaciones como la que ha hecho Ricardo y que va a publicar un libro, como los corridos. Es importante eso, porque como decía el señor, bueno, a él no le cuenta nada, él vivió, pero las nuevas generaciones deben de conocer esta historia. Y por eso son importantes los libros, los videos que está haciendo también Ricardo con un compañero que se me fue el nombre. Todo eso, bueno, es parte del problema del emo. Misael está haciendo un video con Misael, por eso está el mural allá a la entrada. Todo eso son actos de memoria para preservarla y para que las nuevas generaciones vayan conociendo la lucha que dieron sus mayores hace 50 años. Entonces, en ese sentido es muy importante. Pero antes de presentar a nuestro siguiente expositor, pues tenemos aquí, el señor quiere hablar, ¿no? ¿Quería hablar? Ya se le olvidó lo que iba a decir. Continúa. Ya se le olvidó. Bueno, como mencionaba, hubo un hecho que modificó completamente al estado de Morelos, que es la construcción de las... Ahora, espéreme. Que es la construcción de la ciudad industrial Valle de Cuernavaca. ¿Por qué modificó radicalmente a Morelos? Una, porque contaminó las aguas de los ríos y los zapancles y afectó severamente la parte más rica de la agricultura, lo que es ahora Jitepec, Emiliano Zapata, y ojo, sigue contaminando. Y aquí está Pedro Arteaga, que ha luchado en contra de esa contaminación para que sea respetada la tierra de los campesinos. Ahí estuvo una modificación. Pero también la industria atrajo a miles de inmigrantes de Guerrero, Puebla, el DF, que se asentaron aquí. Y muchos vinieron a llegar aquí a la colonia. Y surgieron nuevas industrias, con nuevos trabajadores, los obreros. Pero esos obreros, algunos eran de aquí de Morelos, con toda una tradición de lucha del zapatismo, el caramillismo, la organización comunitaria de sus pueblos. Y también hubo una acción, como bien lo dijo el profesor, una influencia del Frente Auténtico del Trabajo, el FAT, de influencia de la teología de la liberación del obispo Sergio Méndez Arceo, que fue impactando en los obreros y fueron surgiendo luchas obreras en contra de lo que se llamaba el charrismo sindical, es decir, líderes impuestos desde arriba. Y hubo luchas muy importantes de obreros aquí en Morelos, vanguardia a nivel nacional. Morelos ha sido vanguardia en muchas cosas a nivel nacional y sigue siéndolo. Y surge el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Nissan, los obreros de textiles, las obreras de Ribetex, luchas muy importantes. Y en ese acompañamiento como asesor, como abogado laborista comprometido con la clase trabajadora, estuvo el compañero Jorge Viveros, que nos va a hablar. Y como parte de su solidaridad, vino aquí a la colonia Rubén Jaramillo. Y de eso nos va a hablar Jorge Viveros, que le cedo la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero decir que estoy inmensamente emocionado. Le agradezco mucho a Ricardo Fuentes, que me hizo el favor de invitarme a este evento. Con él tuve entrevistas de varias horas sobre mi experiencia en la Rubén Jaramillo hace un tiempo reciente. Podría hablar de la experiencia de la Rubén Jaramillo algunas horas. Decía Carlos Marx que hay días en los que se concentran años, aunque hay años en los que parecen transcurrir días. Quiero dar gracias a la vida de que después de 50 años vine a ver a Pedro, que no nos veíamos
a Etelberto, que hacía 50 años que no nos veíamos y que hace un rato me encontré con ellos y estoy muy emocionado, muy emocionado. Quiero decir que con el Güero Medrano, casi desde que nos conocimos hasta su muerte, casi de su muerte, nos unió un gran amor fraterno, un gran amor fraterno. Un hombre al que amé muchísimo, al que acompañé, incluso ya sin haber estado de acuerdo con la guerrilla y sin ser guerrillero, y estando en desacuerdo en ese tiempo con él sobre la cuestión de la lucha armada, con un grupo de compañeros que teníamos, lo apoyamos hasta el fin. Y bueno, siempre, aún en la lejanía, nos unía un gran amor fraterno. Y a la fecha siento por Florencio un gran amor fraterno. Nos llevábamos 4 años, me llevaba el Güero 4 años de edad. Cuando se hizo la toma de la Rubén, yo tenía 24 y él 28 años. 27, ya me corrigió Pedro, entonces me llevaban nada más 3. Pues éramos chavitos. Podría platicar horas de toda esta situación. Hay que contextualizar, y me parece muy importante esto que decía Víctor Hugo. Antes de la toma de la Rubén Jaramillo, había 2 grandes movimientos en el estado de Morelos. Uno, el obrero, al que tuve la fortuna de asesorar a los trabajadores de Yaxa, de Nissan, de Textiles Morelos, de Ribetex, etcétera, desde el 70, cuando tenía 21 años. Y había otro gran movimiento, que era un movimiento campesino, que después fue la Unión de Pueblos de Morelos, que impulsaba el compañero Armando Soriano, a quien hay que hacer una enorme memoria, de Sosocotla. Y existían ya estos 2 grandes movimientos, el obrero y el campesino, en el estado de Morelos. Yo no conocía a Florencio, de tal manera que cuando se hace la toma de las tierras, yo llego aproximadamente, quiero ver el tiempo porque les digo que puedo llevarme horas platicando esta experiencia. Y Rafael Percastegui, el compañero al que acaba de referirse, Etelberto, había estado ligado con nosotros en el movimiento obrero, apoyando las luchas de los trabajadores, etcétera, ya nos conocíamos. Quiero decir que Percastegui formaba parte de un grupo, ya no me acuerdo cómo se llamaban, que encabezaba Paco Ignacio Taibo II, que actualmente es el director del Fondo de Cultura Económica. Ellos tenían una orientación maoísta. Nosotros en los sindicatos y en el trabajo que hacíamos, para nosotros una cosa muy importante era la formación política, y en aquellos años la formación política que dábamos en los círculos obreros era orientada por el marxismo. Y teníamos círculos de estudio en muchos grupos de las fábricas, y ya había un movimiento muy estructurado, muy importante en el país, del que no quiero hablar, de tal manera que un buen día llega a la casa de ustedes Rafael Percastegui y me dice: ya sabíamos de que se habían tomado las tierras de la Rubén Jaramillo, pero no sabíamos quiénes eran, qué hacían, qué querían. Y llegó Rafa Percastegui y me dice: se tomaron las tierras así asado, como a los 10, 15 días de que se había hecho la toma. Y me dice: una parte importantísima que queremos impulsar es la educación de los niños en la colonia. Entonces te invito para que seas maestro en la colonia. Con el primero que me presentó fue justamente con Etelberto, cuando llegué a la colonia. Caramba, ya lo reseñó él. Y entonces de repente empezamos a platicar
Y en lo personal dije, pues yo aquí como para hacerme cargo de la educación, pues no estoy ni preparado ni nada. Y Rafa me presenta con el Güero. Y entonces conozco al Güero, empezamos a intercambiar sobre todo concepciones políticas, sobre la revolución, sobre el movimiento obrero, campesino, etc. Y el Güero me invita y me dice, incorpórate al comité de lucha. Él cuando tomó las tierras venía con un comité de lucha ya formado, que eran como 8, 10, 12 compañeros, en su mayoría campesinos. El Güero también ya traía toda una formación, creo que ustedes muchos lo saben. Él había estado en China en un entrenamiento militar y él formaba parte de un grupo guerrillero que fue desmantelado antes de llegar a la colonia, etc. Y aquí encontré a don Porfirio Equigua, a quien hay que hacer una enorme reconocimiento y un gran homenaje a don Porfirio, porque él fue uno de los mentores del Güero Medrano. El Güero conocía a Mao y leía a Mao y se sabía a Mao casi de memoria. No. Don Porfirio Equigua era el papá de Rafael Equigua. Don Porfirio era el papá de Rafael. Yo en los movimientos obreros había conocido a ambos. De tal manera que cuando llego a la colonia, a un lado de la escuela, estaba don Porfirio con su equipo de zapatero remendón. Tú te acordarás de don Porfirio. Y él tenía una formación revolucionaria maoísta desde el jaramillismo. Esto que preguntaba Víctor Hugo de por qué se llama la colonia Rubén Jaramillo, es porque don Porfirio había sido jaramillista y el Güero había vivido en La Varona. Y La Varona se había formado por Enedino Montiel y una cauda de jaramillistas. Y el Güero traía mucho la escuela jaramillista, además de su formación maoísta. Perdón, amigo. Perdón. Sí. Perdón. Sí. Te voy a interrumpir sin quererte interrumpir. Nada. No, ni quiero el micrófono ni nada. No más. A ver, en un momento, no. Que se escuche. No. Está bien. Sí, compañero, dígame. Mencionaste el marxismo. En un momento lo mencionaste. Sí. Y nosotros, los que estamos aquí, los que no conocemos de tanto rollo, el marxismo se conoce en las redes, en los grandes niveles, No, lo hago como una... Perdón, sí. compañero. Mencionaste el marxismo. Perdón, ni siquiera quería interrumpirte, pero bueno, te interrumpo. Es que... No lo entiendo, ¿qué es marxista? Bueno, eso después se podría hablar en otra ocasión, por eso digo que podría hablar horas, compañero. El Güero había tenido... Espera. Nosotros entendemos todo, yo entiendo todo lo que Medrano hizo por nosotros. Estoy agradecido por él, aunque indirectamente vivo aquí, indirectamente porque no me beneficié de lo que él hizo, pero me beneficio indirectamente por lo que él hizo porque yo vivo aquí. O sea, esta colonia se llama así, estamos contentos, estamos felices. Pero de marxismo no lo entiendo, ahí no sé qué quiere decir eso. Ok. Perdón, aquí a estos muchachos, pero de marxismo, ni de comunismo, ni todo eso. Espera, yo nomás estoy expresando lo que yo siento, ¿no? Sí, yo no sé lo que está es. bien, compañero. Yo Mire, no sé, lo que les estoy dando es el contexto de la gente que llegamos y que estábamos. Marxismo,
A ver, marxismo. a ver, no me voy a desviar porque la cuestión es la historia de la Rubén Jaramillo, compañero. A eso, me dice aquí el maestro Etelberto que después te lo explica, compañero. Mira, como dice Manuel López Obrador, estamos a un país libre. Hay que darnos unos abrazos, no hay que... Así es, compañero. No hay que así es, así es, así es. No hay que... Estoy hablando de hace 50 años, sí, compañero. Pero eso... Bueno, si me permite continuar, si me permite continuar. Sí, te voy a decir una cosa. Estas ideas a los 24 míos y a los 28 del Güero eran ideas que de alguna manera nos impulsaban y nos nutrían ideológicamente. Con el Güero desde el principio hicimos clic, como se dice actualmente. Y entonces me propone el Güero que entre yo al comité de lucha. Y entonces me incorporo al comité de lucha. Voy a abreviar muchísimas cosas. Quiero resaltar cosas muy hermosas y muy fuertes y muy importantes que vivimos en la colonia. Además de esto que acaba de referir Etelberto, en la concepción social, ideológica que teníamos, para nosotros era importante la educación, la salud, la cultura, el que la gente tuviera tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos nutría en el fondo era la liberación del pueblo de México. Y queríamos impulsar la cuestión de la liberación del pueblo de México. De tal manera que cuando llego y entonces ya se estaban repartiendo las tierras, había una bola de reparticiones y llegaba gente a raudales, Y entonces con los obreros de las fábricas de Cuernavaca, días después, analizamos que se estaba dando en esta colonia un fenómeno muy importante y que era muy importante organizar. Era muy importante organizar las cuestiones de la colonia. Los compañeros obreros se empezaron a repartir y a tener lotes en diversas partes. Para entonces nada más era la zona del centro, lo que es ahora donde decía Etelberto, era lo que llamamos la escuela, y la otra parte que era la sección de los pinos. Entonces empezaron a formar manzanas. Quiero decirles que antes de la toma, ya estas tierras estaban lotificadas en la parte central. Ya había en algunas partes calles con terrazas ya aplanadas, había acotamientos de banquetas, había una maqueta ahí en lo que era la casa central, que iba a ser la casa club. Esa construcción vieja, bueno, ya después vieja, era la casa club, y iba a ser un fraccionamiento de lujo. Y el que se había hecho de esas tierras era el hijo del gobernador de El Chacho Rivera, el hijo de Felipe Rivera Crespo. Entonces estaban ya lotificando, tenían un lago diseñado por aquí abajo, lo que es esta barranca, estaba el lago diseñado, estaba todo. En algunas partes había postes ya para meter la energía eléctrica, etc. Habría que hablar de cómo el Güero, que sería importantísimo, les digo, todo esto está en la memoria de muchos de nosotros, cómo el Güero diseñó y organizó a la gente para venir a tomar estas tierras. Eso es importantísimo, pero habrá otras ocasiones para referir eso. Cierto. Se hace la toma de las tierras y ya había trazos de calles en la sección central, y entonces al inicio la lotificación era relativamente sencilla, porque teníamos manzanas trazadas, etcétera. Pedro se acordará, Etelberto se acordará. Y entonces empezó a llegar gente.
Y la estrategia del Güero fue maravillosa, monumental. Planteó el Güero, nos va a caer el ejército para desalojarnos porque estas tierras son codiciadas. Ahí en esa parte había un pozo que todavía no estaba en funcionamiento porque faltaban bombas, etcétera, pero era un agua de un enorme caudal de las barrancas que viene por acá atrás y la que viene allá por la zona de los pinos que le llamábamos. Y entonces eran tierras muy preciadas. Florencio detectó que la policía, el ejército nos iba a caer y lo concebía desde el inicio de la colonia. Por eso es que se hacían las guardias que dice Telberto, y eran guardias de compañeros a la entrada allá, acá atrás, etcétera. Había guardias de compañeros para que si llegaba la policía o algo, se echaran cohetes y saliéramos corriendo a detenerlos, como ocurrió en 3 o 4 ocasiones, que nos mandaron a la policía estatal. En una ocasión vino el secretario de gobierno, entonces no se permitía la entrada. Esto fue el inicio. Entonces empezó a llegar una gran cantidad de gente. Y entonces lo que nos planteamos con los compañeros obreros que había en la colonia, etcétera, es que teníamos que empezar a hacer una organización por manzanas y por sectores, por zonas. 2 zonas, le llamábamos la del centro y la de los pinos. Y entonces yo empecé a hacer asambleas. Me estaba recordando Etelberto hace un rato, que decía el Güero Medrano, este cabrón se encuentra una viejita y ya está haciendo una asamblea, y a donde quiera que va hace asambleas, ya hace asambleas. Y yo le decía a Florencio, tenemos que hacer asambleas para nombrar comités de manzana, y después comités de sectores, etcétera. Y entonces empezamos a hacer esta organización. Voy a abreviar. Avanza la colonia, y otro tema era cómo articulamos a la gente para hacer comunidad. Ese es un factor importantísimo, compañero. La colonia tuvo en sus momentos de gran auge una gran hermandad entre todos, una gran comunidad. Y entonces empezamos a organizar los domingos colectivos, o que les llamaban domingos rojos. Y entonces salíamos y decíamos, vamos a trazar las calles en esta zona, y ahí iba todo el mundo. Vamos a construir la casa de estas señoras viudas que llegaron. Y llegábamos en tropel a construir las cabañitas en ese tiempo con horcones, con láminas de cartón, etcétera. Y entonces empieza a despertarse un gran sentido de comunidad entre todos. Todos somos hermanos, todos somos compañeros. Empezamos a organizar festivales musicales, cuestiones artísticas, talleres de pintura, etcétera, etcétera. Esto que decía, por ejemplo, el Telberto, se detecta que un problema es la alimentación de la gente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una tortillería, porque es el alimento fundamental. Y esto que tú decías de los compañeros que nos mandaban maíz y que nos ayudaron para conseguir las máquinas tortilladora y el molino, etcétera, fueron los compañeros de la organización campesina de Sosocotla, que ellos tenían contacto con algunas fundaciones que don Sergio Méndez Arceo y las comunidades eclesiales de base venían. Todo esto es importantísimo que lo veamos, porque todo esto tiene que ver que a la colonia se le rodea externamente de una inmensa solidaridad. Y entonces don Sergio Méndez Arceo juega un papel muy importante en el apoyo a la colonia, impulsando a las comunidades eclesiales de base, los compañeros campesinos de Sosocotla, que para entonces ya no eran solo de Sosocotla,
ya eran de muchos pueblos de esta parte del sur del estado, de Cajones, de Tlaltizapán, etcétera, porque había un gran conflicto en ese momento en el estado de Morelos, que era la producción de cacahuate. Esa es otra historia que habría que amalgamar. Y los campesinos se organizaron para mandarnos ellos de su propio recurso sacos de maíz y gestionaron para que nos dieran un crédito, una fundación para comprar el molino de nixtamal y la tortilladora. Y entonces ahí empieza esta parte. Teníamos cuestiones como lo que decía Telberto hace un rato. Necesitamos la regularización de la escuela. Entonces, por canales diversos de afuera, empezamos a lograr contactos con la Universidad de Guerrero, con Rosalío Güencerreza, que tú mencionaste hace un rato, que ya conocíamos varios, el Güero no los conocía. Y entonces dice Rosalío, nosotros les damos el reconocimiento de esta normal. Entonces fue una multiplicidad de cosas que se iban articulando. El gran dirigente indiscutible, adorado y reconocido por toda la población de la colonia era sin duda Florencio Medrano. Un hombre amorosísimo, a todo mundo abrazaba, a todo mundo veía, pero no como el político clásico que conocemos para sacarse la foto ni nada, sino para ver cómo les ayudaba, cómo les apoyaba. Y entonces Florencio era un ser amadísimo por la población y reconocidísimo como el dirigente de la colonia. Lamentablemente la experiencia dura escasamente 6 meses. El proyecto que había era inmenso. Queríamos hacer una gran comunidad para dentro de 30 años, para que aquí crecieran niños felices, para que aquí crecieran trabajadores que iban a ir a las fábricas o a trabajar a Cuernavaca, porque entonces nuestro estado era muy pequeñito, a defender sus derechos allá, etcétera, y luchábamos porque entrara el transporte, por miles de cosas. Y una última cosa que quiero decir que fue hermosísima, acabo de bajar ahorita, y ahí en el puente que está desde la separación de la Nopalera, esa fue una experiencia hermosísima, Pedro, para recordar. Cuando de repente en un domingo dijimos, el problema para la gente de la Nopalera es que no puede pasar porque vienen las avenidas en las aguas y se queda aislada la gente y se tiene que quedar a dormir acá y los niños allá y tal. Y un domingo, convocamos a la población para hacer un vado. Eran miles de compañeros acarreando piedras, acomodándolas, etcétera, para que la Nopalera tuviera comunicación. Se hizo una hamaca que lamentablemente se reventó. No sé, los que estuvieron aquellos años se acordarán que se reventó tuvimos tres heridos, ¿no? Híjoles, y pues para sacarlos, etc. Miles de anécdotas, compañeros. Pero el sentimiento que Florencio metía en la sociedad era la gran comunidad, la gran hermandad. Y el sentimiento que tratábamos de meter o que metíamos todos era ese sentimiento de comunidad. Es lo que nos falta hoy socialmente y es lo que tenemos que impulsar. Recuperar ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento de que todos nos apoyamos y no se robaba un solo centavo. No había corrupción y el que se le agarraba corrupto, para afuera. Hay que cortar la mano, ¿no? Se planteó 0 alcohol en la colonia, luego, ¿te acuerdas? Vez, y al que metía algunas cervezas de contrabando, al día siguiente o en la noche le estábamos desmontando su casa y vámonos. Compañeros, hay que rescatar toda esta memoria, porque lo principal por lo que luchamos y seguimos luchando muchos, hoy Florencio fallecido, al que le rendimos un inmenso homenaje, sí.
es hacer comunidad. Sí, es cierto. ¿Cómo recuperamos entre nosotros el sentimiento de comunidad? Bravo, Gracias. bravo. Eso sí me gusta. Bueno, muchas gracias por los testimonios que nos han compartido Pedro, Etelberto y Jorge. Ahora le damos, antes de pasar a la música, le damos la voz a quien quiera compartir su testimonio, de los que están de esta mesa para allá, pero que son parte de esta comunidad. Quien quiera compartir su palabra, pues adelante. Es cierto, estamos contentos aquí. Sí, yo solamente una pregunta. Sí, compañero. En tu diálogo mencionas mucho a la Universidad de Guerrero. ¿Qué pasa con la Universidad de Morelos? O sea, también, digo, estamos en Morelos, y interviene la de Guerrero, ¿y qué pasa con la de Morelos? No sé qué respuesta me vayas a dar, o nos vayas a dar, pero yo pienso que nuestra universidad debería de tener una participación, ¿no? Como que la de Guerrero, pues, no estamos ni en Guerrero y participa. Entonces la de aquí, ¿qué nos puedes platicar pues de eso? La Universidad de Morelos estaba tomada por la ultraderecha, compañeros, por la derecha. Y la colonia, como dijo Etelberto, como dijo Pedro, éramos apestados. Y la Universidad de Guerrero vivía un proceso de democratización en el estado de Guerrero. Y Rosalío Güences, un hombre venido de la izquierda, pues inmediatamente nos brindó su apoyo. Y llegaban estudiantes, miren, llegaban estudiantes de la Universidad de Guerrero, de la Universidad de Chapingo, los domingos, a los domingos rojos que le llamamos, a los domingos colectivos, eran carros y carros de gente de diferentes universidades. Lamentablemente de nuestra Universidad de Morelos, de la que soy egresado, no venía nadie, ¿no? O venían algunos compañeros. Bueno, les quiero decir que en ese tiempo, no, ya después, pero compañeros, por ejemplo, del Churro, que él estudiaba medicina, o no, empezó a estudiar después, pero algunos compañeros que habíamos organizado, pues con estas ideas de la sociedad y de trabajar por la sociedad, etcétera, pero eran muy poquitos los que venían de nuestra Universidad de Morelos. Pero hay que entenderlo, por eso es que les digo que es importantísimo ver el contexto de lo que entonces había. Y esto que dice Víctor Hugo, porque si no pareciera que es una cosa nada más que salió de la nada, ¿no? No. La colonia tuvo esa resistencia durante 6 meses porque el gobierno sabía que estábamos vistos por la nación. Sabía el gobierno de Morelos, no había WhatsApp, no había celulares, no había, ni telefonía alámbrica casi, no había comunicación prácticamente. Entonces, ¿cuál era la comunicación? Los cientos de estudiantes que llegaban cada 8 días, todos los domingos, a la actividad de los domingos rojos, que les llamamos. Perdón, el señor quiere hablar. Pase de este lado, pase al frente, por favor. Más acá, para que no sé. Pues yo me siento muy contento de estar aquí con nuestro amigo Pedro en este histórico lugar, y lamentablemente unos están hablando por acá cosas tan bonitas y otros platicando por allá. Se oyen más ellos que acá el maestro. Yo les pediría por favor respeto. Sí, miren, maestros de maestros, y al güero también maestro de maestros, a nuestro güero Medrano, un saludo. Está con el criador a un lado, está con él. El guerrillero, como dijo el maestro, el guerrillero es una persona que se quita todo por sus semejantes, da todo, hasta la vida, lo más preciado por sus semejantes. Ese es un guerrillero, un ser humano extraordinariamente humano. Ese es el guerrillero, y todos debemos de tratar de conocer la historia
lo actual y planear entre todos para que tengamos un futuro mejor, que seamos felices y sobre todo nuestras futuras generaciones. Yo he venido aquí a tomarme una nieve, un refresco, y les pregunto a las señoras o señores o jóvenes, oiga, ¿y qué quiere ser el proletario? Pues la prole, así. Oiga, joven, ¿y usted conoce la historia de la Rubén Jaramillo? No, pero con una displicencia. Este es un movimiento, fue un movimiento y es un movimiento histórico, ejemplo para el mundo, para el mundo. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos el Güero Medrano y su comité y el pueblo que lo apoyó le resolvió a los seres humanos que estuvieron aquí y que son beneficiados ahora una de las necesidades básicas, aparte de comer, el techo para defenderse de las inclemencias del tiempo, nada más y nada menos. Fíjense qué visión. Dio la vida, lo mataron a Primo, Primo en Tepeco, al Güero allá en Oaxaca, y a mi Güero aquí, lo balacearon. Está aquí, está por obra y gracia del Creador. Y miren cuántos somos. Somos más los que somos de fuera que los de aquí. Y es una falta de conciencia, es una falta de conciencia. Y no hay que espantarnos de que hablemos de Carlos Marx, de Mao Zedong, del Che Guevara, del capitalismo, del neoliberalismo. Hay que conocer para saber a dónde nos debemos de dirigir para que vivamos mejor. ¿Sí? Andrés Manuel ahorita lo están atacando. ¿Quién lo está atacando? Los corruptos, los que quieren volver a robar. ¿Y quiénes son? Y hay que decirlo: el PRI, el PAN, el PRD, desgraciadamente, de sus traidores. Los oligarcas. ¿Y quiénes son los oligarcas? Los ricos. Y acusan a Andrés Manuel. Todo está subiendo. Sí, todo esto. Préstame el agua. Todo está subiendo. Sube el aceite, sube el café. Y el agua, esta agua. ¿Y quién produce el aceite? ¿Quién produce el café? Andrés Manuel, el gobierno, los capitalistas, los dueños de las fábricas. Sube el huevo, que porque hubo una peste. Espérate. Sí, entonces, compañeras, amigos, me da mucho gusto estar aquí. Sí, me da mucho gusto estar aquí, y ojalá se estableciera aquí un procesito o un medio de comunicación, de información de toda la gente. Felicidades, Güero, felicidades a esta hermosa colonia bien llamada Rubén Jaramillo. Muchas gracias y viva el Güero Medrano. Nada más diré que el Güero no quería la liberación solamente de los habitantes de la Rubén Jaramillo. Quería la liberación del pueblo de México. Por eso se fue el Güero después de estas gestas, que les digo es otra parte de la historia del Güero que habría que estudiar, analizar, etc. Y decidió formar una guerrilla para luchar por la liberación de México en Oaxaca. Y ahí murió. El Güero jamás pensó en un pedazo de tierra para él. Pensaba en el pedazo de tierra para todo el pueblo. Y para él, como dijera Andrés Manuel, primero eran los pobres. Y como dice Andrés Manuel, que ahí estamos en la cuarta transformación, etcétera. Desde entonces se gestaba esto que Andrés Manuel combate y muchos combatimos, que es el neoliberalismo que hundió a este país en la miseria y en la corrupción, etcétera, y que rescatar a este país lo tenemos que hacer entre todos, organizarnos Entre todos. y rescatar Entre este todos. sentimiento de comunidad, este sentimiento de que somos A ver. uno. Dile Nada lo que más. dijo él. Bueno, a ver, nada más. Ahorita seguimos dando voz. Quiero que hay que... A ver. Sí, nada más que hay que ubicar bien. Hay que recordar que en el 73 Manuel Bartlett era
un elemento fundamental de la guerra sucia en contra de la colonia Rubén Jaramillo. Y Manuel Bartlett es ahorita un elemento fundamental del actual gobierno, que muchos de los viejitos de la Cuarta T estaban Ya en no el PRI. recuerdan. Pero bueno, entonces, y que Samir Flores fue asesinado hace 3 años en el actual gobierno, y que el actual gobierno no ha hecho nada, ¿no? Entonces no es de buenos y malos, no es blancos y negros, ¿no? Y que el actual gobierno tiene mucho de continuidad del viejo PRI. Entonces va el compañero. Dile, para. Manuel Vázquez. A ver, Manuel Vázquez. ¿Quién le pasa? Gracias, buenas tardes. Justamente lo que comenta Queta de Bartlett, yo decía, Andrés Manuel en el 76 estaba en la UNAM, en el 73 seguramente estaba en los primeros años, y creo que Andrés Manuel nunca vino. Me parece que también decir que el Güero Medrano, como Andrés Manuel, decía que primero los pobres es un error, porque el Güero Medrano le valían más los burgueses, la oligarquía. Para el Güero Medrano lo que importaban era no primero, sino únicamente los pobres. Gracias. ¡Bravo! ¿Quién más quiere comentar? Al arrodillamiento, Al olvido. al olvido. Bueno, tenemos que rescatar nuestra historia. Por eso agradezco mucho la invitación que me hicieron y por eso habría que seguir conversando sobre estas cosas y sin espantarnos. Y por último, tenemos que aprender cómo nos unimos los diversos. Porque con el Güero Medrano decíamos, hay contradicciones principales, contradicciones secundarias, y tenemos que aprender a identificar estas contradicciones. Y lo platicamos, y vamos viendo cuáles son las contradicciones y cuáles son los procesos que se vienen dando históricamente en los cambios. Pero también los tiempos están cambiando. Pero lo platicamos. Sí, claro que lo platicamos. Lo platicamos. Gracias. Los tiempos van a cambiar. Muchas gracias, y viene la música. Bueno, sigue la música, porque ya tuvimos música, y sigue la música.